Hey, ¿cómo están? Bien, ya sin sueño. En la primera reunión tenía más sueño. Ya tener sueño a la 1:30 es pecado, creo. Qué increíble estar aquí, qué hermoso poder adorar a Jesús juntos. Y eso que escuchan es para que despierten y me pongan atención, ¿ok? Qué increíble estar con ustedes, me bendice mucho estar acá. Agradezco mucho a mis pastores Armando y Sara la oportunidad de poder compartir con ustedes. Y vamos a seguir con la serie de salud mental. Creo que está muy buena. ¿Cuántos fueron bendecidos la semana pasada? El mensaje estuvo increíble. Y bueno, antes de comenzar, solo quiero pasarles un saludo, porque si no me regañan en casa, ¿ok? Así que si mi esposa pregunta, sí lo saludé de su parte. Entonces reciban un saludo de parte de mi esposa Vero, de mi hija G, de toda la iglesia Salvare. Estamos al otro lado de la ciudad, pero somos parte de la misma familia. Y como lo decía Sergio, bueno, también su corazón, su generosidad nos ha llegado a nosotros. Así que pues estamos cumpliendo la misión de abrir iglesias, de plantar iglesias, de equipar líderes, y creo que Dios nos está usando como iglesia para extender el reino. Así que eso me pone muy feliz. Amén. Así que gracias a todos por su corazón y su generosidad, y les animo a que sigamos extendiendo el reino de Dios. ¿Me ayudan a orar en esta mañana para poder iniciar? ¿Sí? Padre, te damos muchas gracias por tu amor y misericordia. Gracias por tu bondad, por tu Espíritu Santo en nosotros. Te pedimos que en esta hora nos hables con tu buena palabra, que la palabra que necesitamos la envíes hoy, palabra de bendición, sanidad, restauración. Aun si necesitamos ser animados o confrontados por tu palabra, Dios, que así sea. Que tu palabra sea esa semilla plantada en nuestros corazones, que pueda germinar, crecer y dar fruto a su tiempo. Te damos gracias, te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Podemos dar un aplauso a Jesús en esta mañana. Qué increíble. Tengo que confesar que me siento un poco nervioso. Eso no es muy común en mí. Dice mi esposa que la única manera de hacerme hablar es poniéndome un micrófono. Entonces no es normal, pero quisiera poner este tiempo realmente en manos de Dios. Es la primera vez. Bueno, ya es la segunda porque en la mañana fue la primera, pero es la primera vez que hablo sobre temas de salud emocional y mental, y creo que Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Así que voltea con el que está a un lado, dile: este mensaje es para ti. No es para mí, es para ti. Buenísimo. Ok, quizás has escuchado de C.S. Lewis, este teólogo y escritor, famoso por escribir las crónicas de Narnia. Él se casó ya un poco grande. Si alguien cree que ya se le fue el tren, no se preocupe. C.S. Lewis se casó a los 65, entonces están a buen tiempo. Y duró 3 años casado. Duró 3 años casado, y a la muerte de su esposa Joy, él enfrentó una temporada difícil y de oscuridad emocional que lo llevó a escribir un libro que se llama Una pena en observación. Y ahí, en este libro, reflexiona sobre cómo su vida, su fe y su estado emocional comenzaron a girar en torno a la pérdida de su esposa. Y él dice algo más o menos así. Él dice: no sabía cuánto de mi fe dependía del buen estado de mi mundo emocional. Una vez más, no sabía cuánto de mi fe dependía del buen estado de mi mundo emocional. Al reflexionar en esto nos lleva a hacer una pregunta, y es: ¿qué tanto de nuestra identidad y estabilidad depende de Dios? ¿Y cuánto depende de personas o emociones que nos controlan? Nuestra salud mental y emocional influye muchísimo más de lo que creemos en nuestra fe. Mucha parte de nuestra fe, por ejemplo, se vive en comunidad, y en la comunidad pues es inevitable hablar de relaciones. Digo, nadie viene a la iglesia a no hablarle a nadie, y si vienes así, arrepiéntete, ¿no?
pero todos estamos en comunidad y entablamos relaciones. Y la verdad es que dentro de las relaciones siempre va a haber conflictos y siempre el tema de relacionarnos con otras personas va a ser conflictivo. Y mucha parte, insisto, de nuestra fe que vivimos en comunidad se ve afectada por ese tipo de relaciones y cómo nos relacionamos. Ahora, no pretendo dar un diagnóstico, no soy psicólogo. ¿Aquí hay psicólogos? ¿Sí? ¿Sí? Levanta la mano los psicólogos. A ver, déjalos, veo. Que Dios los perdone. No, no es cierto. No. Qué chido su trabajo, la verdad. Suelo ser una persona que manda muchas personas a psicología, entonces, a terapia, perdón. Entonces, pásenme sus números y ahí nos vamos. No, pero yo no soy psicólogo, no pretendo darte un diagnóstico. Obviamente no pretendo enseñar mucho de esto, pero sí creo completamente de que nuestro estado emocional está ligado a cómo vivimos nuestra fe. Y muchas veces nos relacionamos de maneras insanas, por ejemplo, cuando hay relaciones de codependencia. Y vamos a hablar un poquito en esta mañana sobre eso, sobre la codependencia. Y la Biblia como tal, pues obviamente no va a hablar explícitamente de codependencia, pero sí nos habla de características de relaciones poco saludables y también nos habla de características de relaciones saludables basadas en el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso es lo que vamos a hablar un poquito el día de hoy. Y hoy es muy común escuchar cierta terminología. Tú te metes a las redes sociales y escuchas ciertos términos que todo el mundo ya entiende. Por ejemplo, si yo digo que hay una persona tóxica, ¿todos saben qué es eso? Sí, digo, y tienes una amiga que luego de repente agarra el celular de su esposo y le dices, ay amiga, ¿qué? Tóxica, ¿verdad? Digo, a mí no me gusta mucho ese término, pero todos lo entendemos, ¿no? Si todos conocen a alguien tóxico, ¿sí? ¿Sí? Si no lo conoces, tú eres el tóxico en tu círculo social. Suele pasar, ¿verdad? Es como cuando dices, oye, ¿conoces a alguien chismoso? Y dices, no, entonces tú eres el chismoso dentro de tu círculo social. Así pasa, ¿no? Pero lo que quiero decirte es que hoy es muy común escuchar ciertos criterios y hoy se habla mucho de inteligencia emocional. ¿Lo has escuchado? Sí, se habla muchísimo de inteligencia emocional y de hecho, en esta psicología de TikTok que vemos mucho hoy en día, ¿verdad? Que dicen, mira, tengo 5 dedos y si voy a decir 5 características y si bajas 3, ya tienes tal cosa, ¿no? Entonces tenemos un exceso de autodiagnósticos y luego gente comentando, sí soy y por 2 y cosas así, ¿no? Sí somos. El tema es que esa terminología de inteligencia emocional, quiero hacer un juego de palabras con lo que vamos a estudiar el día de hoy en el libro, en la carta a los Gálatas. Y quiero hablarte en esta mañana de algo que he titulado libertad emocional. Di conmigo, libertad emocional. Vamos a hablar de eso, de libertad emocional. Y quiero hablar porque este mensaje que, insisto, está basado en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, específicamente en el capítulo 5, nos va a hablar de cómo podemos relacionarnos y cómo, haciendo una comparativa entre relaciones codependientes y cómo Dios realmente quiere que nos relacionemos y la libertad a la que hemos sido llamados para relacionarnos con otras personas, no solo en la iglesia, sino en nuestra familia, en nuestro trabajo, en todos los ámbitos de la vida. ¿Quieres acompañarme? Buenísimo. Para ponernos un poquito en contexto, la carta a los Gálatas, que fue escrita por ahí del año 48 al año 50 después de Cristo, probablemente fue escrita no a una iglesia, sino a varias iglesias en el sur de Galacia. Y esta iglesia empezó a enfrentar ciertos conflictos con personas judaizantes, es decir, personas que enseñaban que era necesario guardar la ley de Moisés para ser salvos, específicamente en el tema de la circuncisión para poder ser salvos, ¿verdad? Guardar los pactos. Ahora, Pablo comienza a defender la justificación mediante la fe y de hecho, creo que si tú crees que Pablo era así como Moisés, ahí aparece uno de los insultos de Pablo hacia una de las iglesias, ¿verdad? Tú vas a leer lo que dice Gálatas insensatos, pero si buscas la palabra ahí original es un poco más fuerte. Y les
regaña quizá un poco y le dice, ¿cómo es posible que empezaron a vivir en el Espíritu y ahora vuelvan otra vez al tema de la salvación por obras? Y Pablo comienza a explicar que el caminar por el Espíritu es una evidencia de la salvación genuina. Y en el capítulo 5, que es el que vamos a leer, se convierte en el corazón ético y espiritual de esta carta y básicamente se resume en cómo debe vivir un creyente verdaderamente libre. Ahora, quiero que me acompañes y vamos a leerlo. Vamos a leer bastantito, así que si esta semana no leíste la Biblia, pues hoy cuenta, ¿vale? Si alguien no hizo su devocional, dile, Señor, hoy voy a leer todo un capítulo, eso debe contar para toda la semana, ¿ok? Vamos a Gálatas capítulo 5, verso 1. Dice, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer ¿cómo? De permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Ahora nos vamos a brincar un poquito al versículo 13 y dice, pues ustedes mis hermanos han sido llamados a vivir ¿en qué? En libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen esa libertad para servirse unos a otros por amor. Ahora, fíjense bien cómo aquí básicamente la libertad que Cristo nos da nos lleva ¿a qué? A servirnos unos a otros. Y empieza la parte relacional de este capítulo, o de esta disertación de Pablo. Dice, al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, eso obviamente no pasa en ninguna iglesia. No sucede. Tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo, ¿qué hace el Espíritu Santo? Los guíe en su vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Y estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad. Y aquí empieza la parte relacional: hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones. Y luego continúa, dice, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han ¿qué? Crucificado ahí. Guárdate con esa palabra. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Y aquí es donde se pone buena la cosa, porque aquí es donde preguntamos, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con nuestra libertad emocional y el tema relacional y tener relaciones codependientes? Y es que justamente gran parte de la disertación de Pablo habla de cómo el Espíritu Santo produce en nosotros un fruto que nos ayuda a relacionarnos correctamente con otras personas. Y lo primero que quiero enfatizar es que Cristo nos hizo libres para no volver a esclavizarnos. Esta frase me encanta porque Pablo, si lees alguna versión clásica, dice: Cristo nos hizo libres para vivir en libertad, y pareciera hasta obvio, pero muchas veces, aunque nos sabemos libres, no estamos disfrutando de la clase de vida que Dios tiene para nosotros. Ahora, la palabra libertad que se utiliza aquí en griego, la palabra eleuteria, quiere decir libertad plena, y no solamente una libertad externa, sino una libertad interior y espiritual. Pablo aquí habla de una libertad que no es una licencia
para vivir desenfrenadamente, pero tampoco para regresar al legalismo, sino una libertad para disfrutar la clase de vida que Dios tiene para nosotros. Y en esa vida que Dios tiene para nosotros podemos relacionarnos de manera saludable con otras personas. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Y esto aplica obviamente a la esclavitud también emocional, donde muchos viven atados a personas o a relaciones no saludables. ¿Sabes? Si me dejas darme una pequeña definición de la codependencia, es que es un patrón de comportamiento y de relación interpersonal en que una persona se centra excesivamente su atención, su energía y su valor propio en otra persona, descuidando sus propias necesidades y bienestar. Y obviamente Cristo no nos llamó a eso. Cristo no nos llamó a poner nuestra identidad en otras personas, sino a poner nuestra identidad en que somos sus hijos, le pertenecemos a Él y que somos realmente llamados a ser hijos de Dios. Ahora, ¿cuáles son las evidencias de alguien que tiene relaciones codependientes? Baja autoestima, la necesidad de aprobación y reconocimiento en todo, control excesivo o preocupación y querer resolver los problemas de todos. Yo sé que básicamente estoy describiendo a todas las mamás, pero dificultad para poner límites, negación de sus propias necesidades, miedo a la soledad, relaciones desequilibradas, por ejemplo, normalizar conductas de abuso o justificar conductas no saludables. Y si pudiera resumir todo esto en una frase, diría: si necesitas controlar o ser controlado para sentirte amado, quiere decir que no estás disfrutando de la libertad que Cristo ganó para ti en la cruz. Ahora, las obras de la carne, lo segundo que quiero enfatizar, que nos enseña esta lectura, es que las obras de la carne alimentan relaciones enfermas. La palabra que se utiliza para carne es la palabra griega sarx, que nos habla de la naturaleza caída, de la naturaleza pecaminosa. Esta naturaleza que es egoísta, inclinada al pecado. Y dice que cuando alguien vive de esta manera, pues hay cierta evidencia. Por ejemplo, en el tema relacional, dice que hay celos, arrebatos de ira, divisiones, hostilidad. ¿Alguien se siente identificado con eso? ¿Alguien se ha sentido que llega a casa y es un campo de guerra? Dice básicamente que cuando nosotros nos dejamos guiar por nuestra naturaleza pecaminosa, esa es la evidencia. Obviamente cuando Pablo está hablando a los Gálatas y le dice: ustedes están tratando de vivir por las obras, y ese es el resultado, porque las obras se basan en no lo vamos a poder lograr porque estamos atados a una naturaleza pecaminosa, sin guía del Espíritu. Ahora, guiarnos bajo esa naturaleza pecaminosa nos va a llevar obviamente a relaciones enfermas. Ahora, quiero decirlo de esta manera: las relaciones dominadas por la naturaleza pecaminosa terminan destruyendo lo que dicen proteger. Lo voy a decir otra vez porque como que necesito reforzarlo. Las relaciones que están basadas en la naturaleza pecaminosa terminan destruyendo lo que dicen proteger. Ahora, si nos vamos al otro extremo de lo que está diciendo Pablo, porque está hablando de esta dicotomía entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu, podemos ver claramente que el fruto del Espíritu produce relaciones sanas y maduras. Lo vemos sobre todo en los versículos 22 y 23, los leímos hace un momento. Me encanta que cuando habla del fruto, lo habla de manera singular. Es decir, no dice los frutos del Espíritu, dice el fruto del Espíritu. Y esta palabra que se utiliza aquí habla o enfatiza en el resultado natural. Es decir, si vivimos por el Espíritu, el resultado que vamos a esperar es el fruto del Espíritu. Yo sé que este ejemplo todo el mundo lo pone y arriesgándome un poco a sonar como predicador de los años 90. Si siembras naranjas, ¿qué esperas cosechar? Naranjas, ¿no? Si siembras limones, esperas cosechar limones. Bueno, pues este ejemplo que todo el mundo ha usado a través de todos los tiempos, pues es muy real.
Si vivimos por el Espíritu, vamos a cosechar el fruto del Espíritu. Y entonces el fruto del Espíritu, que nos habla de un fruto, es decir, es integral, es una obra integral que Dios hace en nuestras vidas. Entonces produce en nosotros, por ejemplo, amor, y la palabra que se utiliza aquí es ágape, que es un amor sacrificial, un amor incondicional. Nos habla también de dominio propio o de control propio. Nos habla de paciencia. Y eso no se produce por echarle ganas, se produce por la obra del Espíritu en nuestra vida. Yo estoy seguro que muchos de aquí hemos luchado contra un montón de cosas en nuestro interior y llega un momento que decimos, ya no puedo. Ya estuvo bueno. Necesito cambiar esto, pero no puedo. Y quiero animarte en que esta mañana puedas rendir eso a Jesús y que puedas decir con toda seguridad que el Espíritu va a producir ese fruto en tu corazón. ¿Alguien está de acuerdo conmigo en esto? Ahora, el mostrar la evidencia del fruto del Espíritu nos lleva a tener relaciones sanas. El Espíritu no te hace depender de otros para vivir, sino depender de Dios para amar bien. Lo voy a decir otra vez porque, gracias, ¿quién dijo amén? Gracias. Lo voy a decir otra vez porque yo esperaba escuchar más amenes en eso. El Espíritu no te hace depender de otros para vivir, sino depender de Dios para amar bien, de una manera saludable. Amigos, estamos llamados a vivir en libertad, no a depender de otras personas. Nuestra identidad no puede estar en otras personas, tiene que estar en Cristo. Por eso, la siguiente cosa que nos marca Pablo en esta lectura de Gálatas es que la libertad emocional comienza con la crucifixión del yo. Si enfatizas esto en el versículo 24, que hemos crucificado al viejo hombre, la palabra crucificar nos habla de una acción definitiva, radical. Entonces, tenemos que entender que la codependencia no se vence solo con distancia, no poniendo distancia con las personas, sino con la muerte espiritual del yo que necesita aprobación. Necesitamos rendirnos completamente a Jesús. Tenemos que hacer morir al viejo hombre. Esposas, no estoy hablando literalmente. Tenemos que morir al viejo yo. ¿Verdad? Sí, es que tengo que aclarar porque luego a veces hay gente que dice, Señor, cambia a mi esposo por otro. Y así, eso no funciona así. Tenemos que rendir nuestra vida completamente a Dios, morir a nuestra vieja naturaleza, y eso lo hacemos viviendo por el Espíritu. Sabes, no hay libertad emocional sin la muerte del ego. Lo repito, no hay libertad relacional ni emocional sin la muerte del ego. Por eso debemos aprender a morir a nosotros mismos y aprender entonces a caminar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque caminar en el Espíritu es aprender a ser como Cristo. Caminar en el Espíritu es seguir las pisadas de Jesús. De hecho, la palabra andar que se utiliza aquí literalmente significa marchar en línea o paso a paso. ¿Alguien ha visto ese clásico cuadro de Tonalá? Gracias por reírte de mi chiste. Que están unas pisadas en la playa y que todo va... son de esos cuadros clásicos. Ese y el de un río que hace una S. Esos son clásicos. Pero están unas pisadas en la playa, así, no hay nadie, solo están las pisadas. Entonces imagínate ese cuadro y tú vas pisando en cada una de las huellas. Ese es el sentido de esta palabra, de caminar, de andar, de marchar paso a paso. Cuando caminamos en obediencia a lo que el Espíritu Santo nos guía, que obviamente eso implica disciplina y orden espiritual, porque no es fácil. Entonces es cuando aprendemos a ser como Cristo y a vivir en la libertad que Él nos ha llamado. O sea, lo que quiero decirte esta mañana y lo que te quiero animar es que vivas
y disfrutes la libertad que Cristo te dio, y no solamente no te ates al pasado, al pecado, sino no te ates a relaciones y a emociones insanas. Sabes, las relaciones sanas no son mágicas, se construyen paso a paso por la obra del Espíritu Santo. Así otra vez, las relaciones sanas no son mágicas, sino se construyen paso a paso por la obra del Espíritu Santo. Yo quiero aprender a caminar como Jesús. Yo quiero a vivir en libertad, la libertad que Él ha puesto en mi vida. Yo quiero relacionarme con mi esposa, con mi hija, con mis amigos de una manera saludable y disfrutar de lo que Dios me ha dado. No ser dependiente o codependiente de otras personas, sino vivir en la libertad que Cristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario. De hecho, déjame decirte algo. Si tú vienes por primera vez a la iglesia, te voy a contar la historia que te puede cambiar no solo la vida, sino la eternidad. Cristo Jesús vino a esta tierra. Dios se encarnó, se hizo hombre y vivió entre nosotros y vivió una vida perfecta sin pecado. Y Él fue a la cruz en nuestro lugar y padeció el castigo, según lo que decía el profeta Isaías muchos años antes, profetizando sobre Jesús, que Él sería herido por nuestra rebelión y molido por nuestra maldad, y el castigo por nuestra paz caería sobre Él, y por sus heridas seríamos sanos. Jesús padeció en la cruz, cargó nuestros pecados, nuestra culpa, nuestra maldad. Después, al tercer día resucitó, dio evidencia de que estaba vivo, de la resurrección. Después ascendió a los cielos y envió a su Espíritu Santo. Y desde hace 2000 años, más de 2000 años hasta hoy, sigue transformando vidas y corazones, como la mía y la de muchos de los que estamos aquí. Y ese es el mensaje. Y ese es el mensaje que va a cambiar tu eternidad. Y justamente Cristo pagó en la cruz para que tú y yo viviéramos libres, para que disfrutáramos. Ahora, esto no se trata de que tu vida va considerablemente. Alguien un día dijo: ven a Jesús y te van a acabar los problemas. Y un día quisiera encontrar a ese brother. Sí, ojalá un día me vea por redes sociales. Pero no pasa así. La verdad es que a veces las cosas se ponen un poco peor externamente, pero internamente vivimos con paz, libertad, con amor. Podemos experimentar la presencia de Dios. Yo no sé si a alguien le ha pasado que viene a la iglesia, por ejemplo, un miércoles de oración y está adorando a Jesús, y toda la carga que traía, de repente cuando sales de este lugar ya no está. Y eso lo podemos disfrutar por lo que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Así que, en conclusión, así como te conté al principio la historia de C.S. Lewis, para enfatizar cómo nuestra vida de fe se ve realmente afectada por nuestras emociones, él descubrió que su alma había hecho de su dolor un ídolo. También hoy nosotros podemos reconocer cuando hemos hecho de personas, emociones o relaciones un sustituto de Dios, y hoy poder rendirlo delante de Jesús y poder experimentar esa libertad. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 3 versículo 17: donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Yo creo que hoy Dios va a traer libertad a muchos corazones. Amén. Dios no te salvó para que vivas atrapado en un ciclo de necesidad emocional, sino para que seas libre para amar con propósito y madurez. Esta frase de libres para vivir en libertad me encanta. ¿Alguien ha visto cómo adiestran a los elefantes? Es muy chistoso porque les ponen un grillete en una pata y tienen una cadena amarrada a un poste, y eso les permite llegar solo a cierta distancia, ¿no? Solo a cierta distancia, y no pueden ir más allá. Los ata ese poste. Llega un momento donde le quitan la cadena, pero le dejan el grillete. Y el elefante piensa que no puede ir más allá de lo que siempre ha ido, porque le mantiene el grillete. Y yo a veces he creído
que muchos creyentes vienen a Jesús y saben que Cristo rompió las cadenas, pero mantienen el grillete y no se animan a ir más allá y a sanar y a vivir la clase de vida que Dios tiene para nosotros. Yo te animo que en esta mañana puedas confiar en que Cristo rompió las cadenas, pero también quebró los grilletes de tu vida emocional, y hoy puedes vivir libremente disfrutando las relaciones sanas que Dios tiene para ti. Así que quiero darte 45 formas. No es cierto. No, quiero darte algunas aplicaciones prácticas que puedes llevar a cabo para vivir una vida de libertad emocional. Amén. La primera, haz un inventario emocional. Básicamente es que te preguntes, ¿estoy amando o estoy dependiendo? ¿Cómo está tu vida emocional? Poder reflexionarlo, poder realmente no solamente pensarlo, sino analizarlo realmente. ¿Cómo está mi vida emocional? ¿Estoy realmente amando a mis hijos? ¿O mi identidad depende de ellos? Los estoy sobreprotegiendo y quiero resolverles la vida. Número 2, busca acompañamiento espiritual. Y solo entre paréntesis, a veces también profesional. ¿Ok? Pero busca consejería bíblica, mentores, discipulado, grupos conexión. ¿Cuántos van a un grupo conexión? ¿Sí? Los que no saben lo que se están perdiendo. Yo al único que no iría es al de hiking. Más. Por obvias razones. Si hacen un grupo de carne asada, en ese sí invítenme, por favor. Ese sí vengo. Pero no estás solo. Podemos estar en comunidad y acompañarnos. Busca acompañamiento, busca ayuda. Número 3, y aquí es donde se pone la cosa difícil: lleva tus emociones a la cruz. Básicamente habla de rendir nuestras emociones a Jesús. No basta con querer cambiar, sino hay que rendirnos. Me encanta la palabra rendición, porque la mejor manera que yo tengo de explicarlo es cuando estás... ¿A quién le gusta la lucha libre? ¿Sí? Bueno, yo sé que muchos van a decir, es actuado. Pues obviamente, nadie dice que es real. Pero el punto es que hay una señal para saber cuando te están haciendo un castigo y ya no lo resistes, ¿verdad? Y que le hacen así, el luchador le hace así. Entonces, literalmente eso significa ya se rindió, ya perdió. Yo creo, honestamente, que muchas veces estamos luchando y necesitamos hacer esto con Dios y decirle, ya, no puedo más. Hazlo tú. Entre más nos aferremos a seguir haciendo nosotros, probablemente vamos a seguir batallando con el mismo problema de codependencia. Así que necesitas rendirte, decirle, Señor, no puedo más. Eso es llevar tus emociones a la cruz. Decir, no está en mis fuerzas, no está en mis posibilidades, confío completa y absolutamente en tu obra. Número 4, establece límites saludables. Porque amar también incluye aprender a decir no. Y 5, la más importante, cultiva, y ojo con esa palabra, cultivar. Cultiva una relación con Dios. ¿Por qué puse cultivar? Me encantan las analogías de la Biblia y mucho me encanta el tema de sembrar y cosechar. Porque la siembra no es como que tú echas una semilla ahí a ver qué pasa. No, implica cuidado, implicaba dependencia también en los tiempos bíblicos. De hecho, a veces se usan alegorías que no se entienden muy bien. ¿Alguien alguna vez ha escuchado que alguien dijo, Señor, tú que envías la lluvia temprana, la lluvia tardía y la lluvia a su tiempo? ¿Alguien ha escuchado eso? Bueno, básicamente, si no lo has escuchado, pues hay que leer la Biblia. No es cierto. No, pero generalmente se habla como una alegoría, pero literalmente lo que está diciendo es que esperaban que Dios enviara lluvia todo el tiempo para que todo el tiempo hubiera buenas cosechas.
O sea, había una dependencia de Dios y me encanta eso, porque una relación con Dios no se da por ósmosis. Tienes que cultivarla día con día. Y por ejemplo, tenemos que aprender a tener diálogos con Dios. Yo creo que Dios no se equivocó con nosotros en hacer una analogía con nosotros como ovejas. Porque generalmente la manera en que hablamos con Dios es como ovejas. Decimos, Señor, dame, cuídame, protégeme. Esa es la manera en que queremos hablar con Dios. Pero hasta donde yo sé, eso es un monólogo, no es un diálogo. Entonces la manera en que tenemos que relacionarnos con Dios y hablar con Él es de la siguiente manera. Cuando yo hablo, cuando yo estoy orando, yo estoy diciendo mis palabras, Él me está escuchando. Pero cuando yo abro mi Biblia, entonces ahora yo lo escucho a Él. Y cuando abres tu Biblia, Él te responde, trae claridad, te ayuda a tomar mejores decisiones, te da una guía práctica para cómo vivir en libertad. Así que necesitamos cultivar una relación con Dios de tal manera que hagamos de su presencia nuestra fuente diaria. ¿Alguien recuerda la historia de la samaritana que dijo, si supieras quién te pide beber, tú le pedirías? Y esta es mi frase favorita. Y Él te daría. Yo quisiera decirte eso esta mañana. Si supieras realmente lo que Jesús te quiere dar, tú le pedirías. Y Él te daría. No se trata de lo que hagamos nosotros. Se trata de lo que Cristo hizo en la cruz y ganó para nosotros. Haz de la presencia de Dios tu fuente diaria de donde puedas beber. Dice la Biblia que en el séptimo día de la fiesta, Jesús se paró, en el Evangelio de Juan, se paró en medio del templo y dijo lo siguiente: si alguien tiene sed, venga y beba. Quizá hay muchas personas entre nosotros que han sentido codependencia o que se sienten identificados con este mensaje. Quiero decirte que Jesús está en medio de nosotros y esas mismas palabras que dijo hace tantos años las dice hoy. Si alguien tiene sed, si alguien necesita de Jesús, venga y beba del agua viva que es Cristo. Así que me gustaría, para finalizar, orar para que el Espíritu Santo obre en cada corazón y nos permita vivir en libertad emocional y entablando relaciones saludables. Al final, lo que podríamos resumir de este mensaje es lo siguiente: si queremos vivir en libertad emocional y tener relaciones sanas, necesitamos vivir por el Espíritu, que nos enseña a vivir y disfrutar de la libertad que Cristo ganó en la cruz para nosotros. Y no me quisiera ir de este lugar sin invitarte también a que si hay alguien que nos visita por primera vez y no le has entregado tu corazón a Jesús y te sientes identificado y quizá dices, yo necesito ese Jesús, yo necesito esa agua viva, yo quiero venir y beber de esa agua, que hoy sea el día, que sea el parteaguas de tu vida, donde le entregues tu corazón a Jesús. Así que les voy a pedir a todos, para que nadie se sienta evidenciado, que hagamos una oración y lo hagamos juntos. Pero si tú haces esta oración por primera vez, que lo puedas hacer de todo corazón, creyendo que solamente Cristo puede transformar tu eternidad. ¿Oramos juntos? Señor Jesús, te rindo mi corazón. Creo que eres real. Creo que viniste a este mundo. Viviste sin pecado. Fuiste a la cruz y pagaste por mis pecados. Resucitaste al tercer día y hoy estás vivo y me das vida. Te pido que me tomes para ti. Todo lo que soy es tuyo. Perdona mis pecados, borra mi pasado y dame un propósito y nueva vida. Ahora quiero vivir para ti y para tu reino. En el nombre de Jesús. Amén.
Si tú hiciste esta oración por primera vez, al finalizar atrás hay un equipo de bienvenida que te va a recibir y tenemos un regalo para ti. Pero quisiera decirte que me encantaría que cada uno de nosotros saliéramos de este lugar con esta mentalidad: quiero vivir en la libertad que Cristo me dio y disfrutar de cada cosa que Jesús ha ganado para mí en la cruz. Así que, ¿me permite hacer una última oración? ¿Sí? ¿Qué te parece si nos ponemos de pie, oramos y terminamos adorando a Jesús? Padre, yo te doy muchas gracias por esta mañana, por esta hermosa iglesia, por poder conectar juntos y adorarte y exaltar tu nombre. Pero también gracias, Señor, por tu palabra. Te pido en esta hora, Señor, que tu palabra sea firmada en nuestros corazones, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de ella, que podamos disfrutar de la libertad que tú traes. Y creemos, Señor, que tú sigues haciendo milagros, que sigues abriendo caminos, que tú, Señor, sigues obrando en nuestras vidas. Y te pido que cada persona en este lugar podamos salir inspirados a vivir en la libertad que tú has provisto para nosotros mediante el sacrificio de la cruz. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias por tu obra y gracias por cada persona en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.